Viste que no, Francisco nos decía, llamó un oyente preguntando cómo hablabas el español también. Explícale. Sí, bueno, de verdad, en realidad soy casi, no es casi, me considero una uruguaya más. Ya hace 19 años que estoy en el Uruguay y por lo tanto desde que llegué a Uruguay me he empeñado tratar de acostumbrarme al país, al idioma, adaptar el idioma. Entonces he tratado de escuchar, corregir los errores, la pronuncia, que algunas cosas todavía sale medio portugués, pero más o menos así, y además he concurrido, ahora no tanto, pero he concurrido mucho a conferencias en casi todo el país, y eso implica con que yo tenga que perfeccionar mi español, y además están los programas de televisión, todo en portugués, todo es en español, como que uno escucha, lo aprende, y además dentro de los 19 años bastante tiempo para que uno pueda hablar perfectamente bien el idioma. Y de por sí, como fuimos colonia portuguesa, y Portugal y España están ahí cerquita nomás, entonces como que hay varias cosas que para nosotros no nos cuestan mucho. O sea que tú viniste a Uruguay en 1999. Llegué a Uruguay el día 22 de noviembre de 1999, plenas elecciones. Claro. En ese momento estaba en pura campaña, el país estaba agitado, con mucha bandera, mucha alegría, mucho todo. Llegué en una época bastante, digamos, festiva, por decirlo de esa forma. Y cerca de la fiesta también la gente estaba, ahora lo entiendo, porque también llega esa época, actualmente conmigo sucede que tengo que comprar el arbolito, los chirimbolos, las cosas para la Navidad, pan dulce, acceder a todo eso, cosa que Angola no va por ahí. No, y Angola va más bien para armar lo que son mesas de comidas calientes, son más bien platos chicos, no tanto así, venden sí, pan dulce venden, sí. Que viene a ser como una torta de Pascua por ahí, no pan dulce como este de acá, sino hacemos tortas caseras, que normalmente es la forma que tenemos de festejar nuestras fiestas, son bien más prolongadas también, agitadas, con mucha música, y hubo un tiempo ya dentro de la capital, yo estando en la capital, a veces se cerraban las calles, me acuerdo bien, sí. Las calles principales, que vienen hacia acá, las cuadras, los vecinos entraban los coches temprano, cerraban las calles y ponían mesas en la calle, compartir entre todos, y todo eso era, digamos, no se daba siempre, pero una vez cada tanto se hacía. Y eso era bien diferente acá. Yo vi que lo que tú contás ahí, sí. Lo que tú relatás en tu libro, es que eran muy solidarios, son muy solidarios, sí. Se ayudaban las familias con otras familias, exacto, ¿verdad? Exacto. Cosa que acá no como acá, ¿no? Queda gente todavía. Eso corre por mi cuenta. Sí, no, pero queda gente que queda. Obviamente, si yo estoy acá es porque alguien me tendió en mano. No, te entiendo, pero escúchame. Es distinto. Claro, sí. Yo leí el libro. Es diferente. Fueron otras épocas también. Con actualidad no podría confirmarle si sigue igual o no. Es más, yo después de 17 años completo no había vuelto a Angola por varios motivos, razones económicas, situaciones los niños de por medio. Recién ahora recién ahora por decir, ¿no? Hace muy pocos años que empecé como que a tener una vida estable en tema trabajo, ya teniendo la documentación, tuve otras armas para defenderme, en el sentido laboral, ¿no? En el ámbito laboral, insertarme en la sociedad, eso siempre me reservé desde que llegué prácticamente, pero en 2017, enero de 2017, por primera vez volví a Angola. ¿Ah, sí? Sí, volví a Angola, y claro, uno cuando se aparta tanto tiempo de su país, se trae esa imagen y piensa que la va a encontrar la imagen. Es cierto que cuando me vine a Angola, Luanda, la capital, justamente estaba congestionado con mucha gente que había llegado del interior del país por la situación de guerra, sí, y que se ve mucho, que acá no es algo común,
son gente mutilada, si no tienen brazos, me falta una pierna, y así sucesivamente. Todos los rastros que va dejando la destrucción de la guerra, ¿no? Que queda marcado de por vida en todos los rostros y rostros sufridos. Y entonces, claro, pese a esa situación, ya con la presencia de las Naciones Unidas, en el cual fui funcionaria de las Naciones Unidas por casi 5 años, y ahí fue donde conocí a varias gente, entre esas Cristina Benítez, mi madre de corazón, mi madre uruguaya. Conviví mucho tiempo con los uruguayos allí, en Angola también, sí. Fueran ellos que me enseñaron a tomar mate de casa. ¿Pero seguís tomando mate? Sí, sigo tomando mate. Cuando el tiempo me apremia, tomo mate. No, trato de no tomar de tarde, que creo que es algo psicológico, no es tan así, porque si uno el fin de semana tomo mate de tarde y no pasa nada, pero entre semana tomo mate de tarde y ya pienso, si tomo mate no voy a dormir. Yo creo que es algo psicológico eso. No creo que sea algo propio del mate, ¿no? Yo tomo, antes de dormir me tomo un café. Sí, yo tomo la café. verdad que no duermo. Bueno, es pero diferente. No por el café. Es diferente, no duermo igual. ¿Sabes por qué? Porque cuando miro la jubilación que cobro, se me va el sueño. Se le va el sueño, sí, le quita el sueño a todos. Eso. Pero bueno, es una fase que dentro de todo, pese a esa situación, como dice el tema de la jubilación, pero igual forma es una vida diferente y no. Así que yo había sentido algo. Sí. Tú viniste con un casco azul. No. ¿Ah, no? No. Yo vine solita. Ah, ¿viste? Claro, Cristina Benítez, cuando vino, me dejó su contacto y eso. En realidad me había quedado con contacto de otra persona, que es, porque vive, pues, gracias a Dios, Diana Bernini. En un principio yo vendría a la casa de Diana Bernini. Cristina también, yo seguía en contacto con ambas. Pero cuando llegó el momento de partir de Angola, empezar a armar la documentación, avisar que vendría y todo eso, ahí Diana me dijo que no podía recibirme en su casa porque estaba con una situación familiar un poco complicada, y se entiende. Entonces le llamé a Cristina y le pregunté, me pasó eso con Diana, ¿tú me puedes recibir en tu casa? Entonces me dice, sí, te esperamos acá en casa, tus hermanas te están esperando, tus sobrinos te están esperando. O yo tenía una familia constituida acá en el Uruguay, que Silvana, Victoria y Jimena, mi hermanita más chica. Entonces digo, bueno, voy a empezar los trámites para el viaje, que obviamente tuve que ir primero a Sudáfrica. De Sudáfrica no podía viajar directamente porque me pedía una carta de recomendación, la cual le hice saber a Cristina. Le digo, mira, me pasa eso, necesito una carta de llamada. Ella lo tramitó, lo envió a la embajada, al consulado en ese momento de Sudáfrica, en Pretoria, y cuando estuvo el documento con ellos, me avisaron que estaba la documentación, que podía proseguir con la visa y los trámites para la partida, y así fue cuando me costó llegar a Uruguay. Si no fuera una persona que le gusta luchar por lo que quiere, no hubiera llegado a Uruguay realmente, porque dentro de ese viaje, de la salida de Sudáfrica hacia Brasil, me quedé casi una semana dentro del aeropuerto por un error administrativo. Después que logré salir de Sudáfrica, pasé una noche en el aeropuerto de San Pablo por un error administrativo. Finalmente, yo creo que tal vez por el destino que quiso que yo llegara el 22 de noviembre a Uruguay, que en definitiva llegué, y en el camino obviamente la pregunta, ¿y dónde vas? Pensaba que era Brasil y a algún otro lado, y decía, voy a Uruguay. ¿Pero por qué Uruguay? A Uruguay. Era una incógnita, porque yo sabía de Uruguay por foto y además de la gente que conocí, no conocía antes. Entonces, cuando esa incógnita, todas esas preguntas, Uruguay, llegó un momento que empecé a sentir curiosidad. ¿Desisto? ¿Sigo? ¿Qué hago? No, tengo que seguir porque el destino es en Uruguay. Y realmente le tuve que avisar a Cristina, obviamente que mi valija llegó a Uruguay primero que yo, y ese día hacía mucho frío para mí, que venía de Angola, porque Angola es un país tropical, y venía con ropa de un país tropical, no venía con una ropa para aguantar el clima de Uruguay de primera instancia. Para quien no ha bebido frío, pese que era un 22 de noviembre, para mí estaba frío, pensé que me moría. Y le reclamé a mi madre Cristina, le dije, pero tenías razón, Uruguay realmente es frío.
me mira y se ríe, me dice, pero ya no estamos en el invierno. O sea, como que me tenía que preparar psicológicamente para enfrentar lo que era realmente el invierno, ¿no? Y eso fueron los primeros días, creo que más difícil para adaptarme al clima, ¿no? En esa época creo que le pedí a Cristina, o sea, me enseñó a usar la estufa porque yo tenía frío, bolsa de agua caliente, botellas de agua caliente, y me hacía como un grill porque me daba vuelta la espalda, el costado, porque se me iba el calor de todos lados. Aprendí a usar mucha ropa que yo no tenía. Obviamente empezó a llegar donación de ropa de invierno, me empezaron a regalar para adaptarme al clima. Y sí, el primer invierno también lo sufrí porque no había vivido un frío tan así en mi vida, pero después me fui dando cuenta durante el invierno yo me abrigaba mucho pensando que así yo no sentiría frío, pero no, me fui dando cuenta que no era así, que cuanto más ropa floja me ponía, cuanto menos ropa y floja me ponía, mejor, porque la sangre circula más, si hay una mejor oxigenación de la sangre. Entonces eso te mantiene cálido y trabaja más el metabolismo también, ¿no? Entonces de otra forma quedaba como una momia y apenas podía moverte y sentía mucho frío, Yo leyendo el libro, tú decías que gracias a que estás en Uruguay podés seguir viviendo, no vas a llegar a los 33 años como era Angola, el promedio de edad, ¿no? ¿Está bien? Sí. Lo que pasa es que la adolescencia de ustedes fue durísima. Claro, sí. Muy dura. Sí. ¿No? Ahora igual la perspectiva de vida un poco. No, ahora claro, pero cuando tú escribís el libro... Sí, es así. Es tener hijos, como decía, a partir de los 14 años. Ya uno tras otro, porque no hay tema de planeamiento familiar, no hay eso. Entonces era casi imposible llevar una forma de no coincidir, ¿no? De no tener. Y el hombre, tiene 3 mujeres. Tiene 3, 4 mujeres, cuantas mujeres quiera tener, lo que quiera. Las que quiera tener, y no sé si lo bueno o lo malo, o nos enseñaran así, cada una vive una al lado de la otra. Sí. Prácticamente es muy difícil que viva en otra aldea o en otro pueblo, salvo que el hombre fuera un comerciante que tenga que viajar o tuviera que viajar de un pueblo a otro muy constante. Entonces sí puede tener una mujer en un pueblo y la otra mujer en el pueblo que el pueblo que hace el negocio, ¿no? Y eso sí se da mucho. Sí, eso lo leí. Mi padre fue uno de ellos. Tu papá, ¿no? Sí. Yo tuve que aprender a convivir con mis madrastras, pero es como le digo, como uno no conoce otra vida, no conoce otra historia, no conoce otra realidad, para nosotros era totalmente normal. Y la llamaban mamá a la otra madre, mamá segunda o así, o mamá pequeña, por decirle mamá pequeña, es la segunda mujer de nuestro padre, ¿no? Y también me gustó la parte que contaba de los pin. Sí. Me gustó eso. Sí, también nos daban nuestra libertad pese el riesgo, porque bueno, vivir hay que vivir, ¿no? Por eso que a veces uno tiene esa esperanza cuando tenés una esperanza de vida, y nosotros niños, por más que viva eso, que crezcas, las situaciones sí te obligan a crecer y a encarar las cosas de otra forma, a encarar la vida de otra forma. Y de igual manera nos dábamos nuestro gusto de ir a pasar un día de campo entre niños, ¿no? Niños, niñas, ya los estudiábamos. Normalmente era un lugar con árboles y hacíamos nuestras chozas cerca del río o arroyo, y un árbol donde nos pudiera brindar la sombra también, ¿no? Íbamos muy tempranito para elegir el mejor lugar y la orientación del sol también, porque todo eso contaba, porque es cosa que dentro de esas escuelas primitivas que teníamos nosotros, que a veces debajo de un árbol o una construcción con chapa, también habíamos aprendido la orientación del sol, más o menos según el sol, si eran las 12 del mediodía, que teníamos que salir corriendo para hacer algo, antes que llegaran nuestros padres y todo eso.
y la hora de los picnics era exactamente lo mismo. Entonces uno prefería ubicarse en ese momento del comienzo del picnic en un lugar donde diera el sol, que sabía que en la tarde tendría toda la sombra. Era todo muy bien estudiado. Era una gran alegría, pasaban ahí, ¿no? Sí. Pero no era todos los días, no, una vez por mes. Una vez cada tanto, sí, cuando nos asegurábamos además que lo alrededor estaba protegido. ¿Sí? No era muy lejos de las plantaciones, era más bien entre los hogares, las casas y las plantaciones. Eso que las plantaciones no estaban tan cerca de las casas. ¿Pero qué me estás hablando? Para miedo a la guerrilla. Claro, porque los ataques también se podían dar en eso. Y cuando me atacaban una guerrilla, ¿qué es lo que hacía? Y empezó, si es de noche, silencioso, entraban de casa para, reclutar a jóvenes, mujeres, hombres que pudieran participar en la parte de la guerra, porque la parte del MPLA lo que hacía era reclutar jóvenes, adolescentes, solo varones para hacer servicio militar. Entonces la parte de la UNIT era bien diferente, era reclutar a hombre, mujer y todo lo que servía para ellos, y para participar con ellos en la guerra, hacerlo como... Y te obligaban, ¿no? Claro, era un servicio obligatorio, mujeres obligatorias, y tenían que hacer todo en absoluto. Y si no, bueno, terminabas un cadáver desaparecido en nación. Es así, en la ¿no? faz de la tierra. Sí. ¿Prendían fuego a las aldeas? En las aldeas se prendía fuego. Hubo un principio cuando yo empecé con tema de las conferencias, charlas y todo eso, traté de armar varias diapositivas y todo eso, porque vi que acá es muy común cuando uno va a dar una conferencia tener imágenes, para que la gente se vaya orientando, pero yo prefiero dejarlo a la imaginación de la población, porque eso ya de por sí se ve en las películas, se ve en las series, se ven documentales, entonces como que pones esas imágenes para que ya son imágenes conocidas, entonces como que es mejor dejarlo a la imaginación de la persona para que se haga una idea, o que la lleve a esa persona a estudiar, a leer, a buscar y a entender también, ¿no? Entonces, acá en el libro, viste, fui sincero y te dije no lo terminé todavía. Lo leyó de un lado a otro, del final al medio, así sucesivamente. Es mi manera de leer. Estoy leyendo 5 libros al mismo tiempo. Bueno, por eso tengo que leer así. Bien confuso. Pero acá es la parte que me dejaste una duda, porque no lo terminé, esa parte de leer. Me decía que había cubanos ahí. Sí. Angola hace mucho tiempo, por la misma situación de guerra, Cuba fue uno de los países que participó masivamente en la guerra ayudando al gobierno, al MPLA en el campo de batalla. ¿Y ese gobierno cómo era? El MPLA, el actual gobierno. Sí, pero escúchame, ese gobierno que lo apoyaban, pero que era un gobierno elegido por el pueblo, ¿no? Sí, lo era elegido. Sí, porque después el presidente que tuvimos primero fue Agustín Neto, un poeta fallecido, y después asumió José Eduardo dos Santos, que fue después la partida, desaparición física de Agustín Neto, asumió José Eduardo dos Santos, y fue el presidente desde entonces, desde que yo nací, prácticamente hasta que, si no me equivoco, las elecciones fueron en agosto de 2017, que él se había retirado, decidió retirarse de la política, y recién ahí hubo otro candidato a la presidencia, pero sí siempre hubo elecciones. Aparte de los cubanos, ¿había de otros países? Participando estaba la URSS también. La URSS también. Sí, Unión Soviética. Participaron varios países de armas pesadas, bastantes. Tenés una experiencia de vida única, tú. Pero es una experiencia que para mí me sirve a la altura de hoy, y a enfrentar una cultura totalmente diferente de la mía, de la vida totalmente diferente de la que acostumbré, a la cual viví y crecí. Me ha servido esa experiencia de vida, me ha servido mucho para poder encarar, ya sea sola o acompañada, la vivencia de cada día, las adversidades que te imponen, los desafíos de día a día, ¿no? Enfrentarlo y mirarlo de otra forma, y a valorar lo que uno va teniendo cada día
Por eso yo digo que las cosas hechas con sacrificio son mucho más valoradas. Sí, y yo trato de inculcarle eso a mis hijos, que las cosas hay que ganarlas, hay que trabajarlas. Es cierto que también tengo ahora la mentalidad de mamá uruguaya o mamá no de Angola, no teniendo lo que yo no tuve, de consentirlos, de mimarlos de alguna forma, porque me doy cuenta que es niño y tiene derecho, por más que yo no lo haya tenido, porque no es que no lo haya tenido porque no haya querido tenerla, es simplemente porque de por sí el país no me permitió vivir esa niñez, me quitó esa inocencia de ser niña, de vivir esa niñez, de tener ese sueño de niña, de soñar con... Por lo que veo acá no lo tuviste. No lo tuve y esa es la razón que tampoco la quiero sacar a mis hijos. Yo quiero que ellos crezcan como tiene que ser, niño, o sea, bebé, niño, adolescente, y consentirlo de la medida que puedo, no darles todo tampoco, sino enseñarlos a que las cosas hay que ganarlas. Y cuando uno las gana con sacrificio, yo les digo todos los días, no les digo las cosas para echarles la cara, ni mucho menos, ni para cobrarles algo en absoluto. Son mis hijos, ustedes no pidieron nacer, yo los busqué, por lo tanto es mi obligación, mi derecho de cuidarlos, pero tampoco es que abusen, porque me trajiste al mundo, me tienes que dar absolutamente todo. Tenés que aprender, tengo que prepararse para la vida, que no es sencilla. Tenés que aprender a trabajar, tenés que aprender a cooperar en la casa. Son dos varones, yo soy la única mujer, por lo tanto, tiene que darme en una mano de alguna forma, yo que sé, en lo que pueda. ¿Estudian? Mis hijos ahora, el mayor, hace 2 años que está haciendo música, es músico del ejército. El año pasado se recibió. Gracias a Dios, y no sé cómo, a quién salió, a mí no fue, obviamente, pero toca varios instrumentos, aprendió a tocar el violín, toca guitarra, toca trompeta y toca el tambor de percusión del ejército. Casi nada. En 2 años aprendió a tocar todo eso. Y el más chico, ahora ¿Ese qué edad tiene? El mayor tiene 18 años. 18 años, que actualmente está cumpliendo sus funciones en la banda militar en Toledo. Ahora está allá. Y el chico tiene 13 años, está cursando el 2º año de liceo, que por ahora es pequeño, que lo tengo en casa, porque el mayor tiene como un régimen de quedarse de lunes a viernes en la escuela y sale los fines de semana a visitarnos. Mira, interesante, ¿no? Sí. O sea, tu vida no se puede aburrir. No tengo tiempo de aburrirme, porque siempre estoy planeando algo, siempre estoy queriendo hacer algo. El Uruguay me ha abierto las puertas, tanto que digo que es mi segunda patria, me ha adoptado como segunda patria, yo la he adoptado así también, ¿no? Porque fue toda una lucha también para poder encontrar mi lugar. No es fácil para un inmigrante llegar a un país, pese que yo conocí la familia que tengo, pese de mis hijos, son los militares que conocí en Angola, que por suerte mantengo relación, digamos, de familiar con los militares que conocí. Uno de ellos, Eduardo Perla, mayor retirado, es el padrino de mi hijo más chico. Y tengo algunos otros amigos que nos hablamos por teléfono, me preguntan y me dicen: pa, negra, pensar que cuando te conocimos era una niña prácticamente inocente, pero tan luchadora y eso. Y digo, bueno, pero así es la vida, y en eso estoy. Acá también voy a luchar para poder vivir, porque es lo que estuve buscando, en un país donde pudiera crecer bien, donde pudiera estar tranquila, donde pudiera darme la posibilidad y oportunidad de trabajar, que en realidad lo fui haciendo. No empecé a trabajar ahora, en un principio empecé bien desde abajo, con casas de familia, cuidando personas mayores, en el barrio, de a poco. Después empecé limpiezas en taller mecánico. Dice, ¿cómo limpiar los pisos de taller mecánico? Sí, los limpié, sí, lo mantuve, porque había oficina. Es una lucha, porque lo limpiaste, pasó uno y el piso quedó negro. Yo cuando era parecido a vos, estuve embarcado en un barco mercante, y tenía que limpiar máquinas. Claro, es imposible. Pero tenemos que limpiarlo. Sí, hay que limpiarlo, porque yo decía, porque en ese momento el que era mi esposo, que estuvimos casados con 2 hijos,
en ese único matrimonio, fue como, para mí, digo, él era taximetrista, digo, como que no daba, yo quedaba en casa mirando con los ojos que entraba, y había necesidad de pagar cuentas, y digo, no estoy inválida, por lo tanto puedo trabajar sin documentación como lo que puedo hacer en limpieza en la casa de familia, de los vecinos que me conocen, y fue por ahí que empecé mi ruta al trabajo uruguayo. Está bien. Angelina, se nos acabó el tiempo. Primero, tú dijiste agradezco a Uruguay. Yo te digo al revés. Nosotros te agradecemos a vos tu experiencia de vida. Muchas gracias. Porque es muy importante. Muchas gracias. Principalmente para la juventud. Sí, ¿Entendés lo que te digo, no? Sí. Clarito. Sí. Y ya que estás acá, a dos compañeros tuyos de trabajo les mando saludos, a Federico y a William. ¿Está bien? Muchas gracias. Yo mando muchos besos para ese equipo de trabajo, muchísimo. Es un equipo, es una experiencia diferente también de trabajo. Es un grupo humano muy, pero muy importante, todos jóvenes. Y de par también tengo que mandarle un saludo muy especial a doctora Lem García, que es una persona que ha sido muy importante en mi vida. A mis hijos, mis dos hijos, obviamente, mi madre uruguaya, Cristina Benítez de Angola, si me escucha, bueno, va mi fuerte abrazo para ahí también, y obviamente a mis compañeros de trabajo de la Asociación Española, que me ha abierto las puertas, me ha dado una mano, me ha hecho incursionar en el país. Y yo te agradezco la presencia tuya acá. Muchísimas gracias. No va a ser la primera vez. Ojalá se repita. Otra cosa después de la Bárbaro, entonces acá vamos a estar. Voy a tratar de perfeccionar un poco más el castellano, ¿le parece? Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti. Gracias.